Hola a todos. A ver, detengámonos un segundo a pensar. ¿De qué está hecha la silla en la que estamos sentados? ¿O el aire que respiramos? ¿O nosotros mismos? Hoy vamos a meternos de lleno en esa pregunta, una que ha perseguido a la humanidad por miles de años. Es un viaje que nos va a llevar desde la antigua Grecia hasta la medicina más avanzada, para desvelar los secretos del átomo. Y esta es la gran pregunta que va a guiar toda nuestra aventura. ¿Cómo se las ingeniaron para ver algo que, por definición, es invisible? Esta es, básicamente, la historia de una de las investigaciones de detectives más grandes de la ciencia, la cacería del átomo. Bueno, empecemos por el principio. Nuestra primera parada no es un laboratorio moderno, con batas blancas y todo eso. No, vamos a las calles soleadas de la antigua Grecia, hace más de 2500 años. Aquí, la idea del átomo no nació de un experimento, sino del puro poder del pensamiento. Pensemos en lo audaz de esta idea. Dos filósofos, Leucipo y Demócrito, se plantearon un acertijo. Si cortas algo por la mitad, y luego otra vez, y sigues, ¿puedes hacerlo para siempre? Su respuesta fue un no rotundo. Dijeron que al final llegarías a una pieza fundamental, un bloque de construcción pero tan pequeño que ya no se podría dividir. A esa partícula final indivisible la llamaron átomo. Este concepto era una locura, totalmente revolucionario. La idea de que todo, desde una roca hasta una persona, estaba hecho de estas partículas diminutas e indestructibles. Pero claro, había un pequeño detalle. Era solo una idea, una corazonada filosófica. No tenía ni una sola prueba para demostrarlo. Y aquí la historia da un salto que es difícil de imaginar. Miren esta línea de tiempo. No pasaron 100 años, ni 500. Pasaron más de 2000 años para que esta idea filosófica pudiera empezar a ser probada. Imaginen, 2 milenios esperando que la ciencia se pusiera al día. Ahora, avancemos rápido hasta principios del siglo XIX. La ciencia está que arde y entra en escena un químico inglés, John Dalton. Él va a ser el que tome esa vieja idea griega y por primera vez le ponga encima de la mesa evidencia experimental. Lo que hizo Dalton fue, de verdad, brillante. Con experimentos no solo dijo, oigan, los átomos existen, sino que les puso reglas. Dijo que todos los átomos de un elemento, por ejemplo, el oro, son idénticos entre sí, pero diferentes a los de otro, como el azufre. Y lo más importante, que se combinan en recetas fijas para crear todo lo que vemos. Para Dalton, el átomo era básicamente una bolita sólida, pequeña, lisa, indivisible, como una bola de billar microscópica. Y este modelo tan simple fue un paso de gigante, le dio a la química su primera base sólida. Parecía una victoria total para la ciencia, pero entonces empezaron a aparecer pistas de que esta bola de billar perfecta en realidad escondía algo en su interior. Y aquí vemos cómo funciona la ciencia, ¿no? El modelo de Dalton era genial, pero empezó a tener grietas. La más grande de todas, la electricidad. Si los átomos eran solo bolitas neutras e indivisibles, ¿de dónde salía la chispa de la electricidad estática? ¿Cómo funcionaban las baterías? Algo no cuadraba. Había un nuevo misterio por resolver. Este nuevo misterio obligó a los científicos a pensar en algo que iba en contra de 2000 años de historia. ¿Y si el átomo, después de todo, no era indivisible? ¿Y si en realidad estaba hecho de piezas todavía más pequeñas? Hacia finales del siglo XIX, un físico llamado J.J. Thomson estaba jugando con unos tubos de vidrio al vacío y notó algo muy raro. Un rayo misterioso, de color verde, que se movía adentro. Y cuando le acercó un imán, ¡zas!, el rayo se doblaba. Eso solo podía significar una cosa. Ese rayo no era luz, estaba hecho de partículas con carga eléctrica negativa. Thomson, sin saberlo al principio, acababa de descubrir la primera pieza subatómica, el electrón. Para explicar lo que había encontrado, Thomson propuso un modelo totalmente nuevo. Imaginemos una especie de esfera de masa positiva, como si fuera un panecillo, y ahí, incrustados, los electrones negativos, como si fueran pasas. El átomo ya no era indivisible, ahora tenía partes positivas y negativas, y eso, por fin explicaba la electricidad. El caso parecía cerrado. Pero claro, la ciencia nunca se detiene. Si el modelo del budín de pasas estaba bien, los átomos debían ser esferas bastante densas, ¿no? Bueno, pues un antiguo estudiante de Thomson, Ernest Rutherford, decidió poner esa idea a prueba con un experimento que iba a cambiar la física para siempre. El plan era sencillo. Iban a bombardear una lámina de oro súper delgada con unas balitas de carga positiva.
Si los átomos de oro eran budines sólidos, se esperaba que las balas pasaran, quizás con alguna pequeña desviación. Pero los resultados fueron alucinantes. La gran mayoría de las partículas pasaban como si no hubiera nada, pero unas pocas rebotaban con una fuerza increíble. Esta famosa frase de Rutherford lo dice todo. Capta perfectamente la sorpresa, el asombro del momento. Era algo tan inesperado, tan imposible según el modelo que todos aceptaban, que solo podía significar una cosa. La idea del átomo como una esfera sólida estaba completamente equivocada. La única conclusión posible para explicar esto fue revolucionaria. El átomo no era un budín sólido. Tenía que ser, en su mayor parte, espacio vacío, y toda la masa y la carga positiva debían estar apretadas en un punto increíblemente pequeño y denso en el centro, el núcleo. El modelo de Rutherford fue un éxito total. Resolvió el misterio de la lámina de oro. Pero al hacerlo, creó un problema todavía más grande. Según las leyes de la física de esa época, un electrón negativo dando vueltas alrededor de un núcleo positivo debería perder energía muy rápido y caer en espiral hacia el centro en menos de un segundo. Si esto fuera así, nada en el universo debería existir. Para resolver esta paradoja imposible, la ciencia tuvo que romper sus propias reglas. Hacía falta una forma de pensar completamente nueva, medio extraña sobre el universo. Y aquí es donde entra Niels Bohr, que se atrevió a usar las raras ideas de la mecánica cuántica para explicar el interior del átomo. La idea de Bohr fue tan rara como brillante. Dijo, a ver, los electrones no pueden estar en cualquier lugar. Solo tienen permitido existir en órbitas o niveles de energía fijos específicos, como si fueran los escalones de una escalera. Un electrón puede estar en el primer escalón o en el segundo, pero nunca, jamás, en el espacio que hay entre ellos. Y esto lo explica todo. Un electrón no puede caer en espiral hacia el núcleo porque no hay escalones intermedios donde puede estar. Para moverse, tiene que saltar de un nivel a otro de forma instantánea. Para subir, absorbe una cantidad exacta de energía. Y para bajar, la libera, muchas veces como un destello de luz. Y así de simple, el átomo era estable. El misterio estaba resuelto. Ok. Hemos viajado por 2500 años de ideas, desde los filósofos griegos hasta los físicos cuánticos. Pero esta no es solo una historia del pasado. La pregunta ahora es, ¿y todo este conocimiento tan profundo sobre cómo funciona el átomo, de qué nos sirve hoy? Pues la respuesta la encontramos en lugares como los hospitales. Para entender esto, tenemos que acordarnos de los isótopos, algo que el modelo de Dalton no podía explicar. El núcleo, recordemos, está hecho de protones y neutrones. Los isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones, o sea, son del mismo elemento, pero tienen un número diferente de neutrones. Por ejemplo, el cloro 35 y el cloro 37 son cloro los dos, pero uno es un poquito más pesado que el otro. Y esa pequeña diferencia, el número de neutrones, lo es todo. Nuestra capacidad para entender y manipular estos isótopos nos permite crear herramientas médicas increíbles. Algunos isótopos son radioactivos, o sea, emiten una pequeña señal de energía. Si los unimos a un fármaco, podemos meterlos en el cuerpo y usarlos como una especie de faro que se ilumina en un escáner, permitiéndonos ver enfermedades como el cáncer. Es, literalmente, física atómica salvando vidas. Entonces, pasamos de una simple bola indivisible a un modelo súper complejo con un núcleo, electrones saltando entre niveles cuánticos y partículas como protones y neutrones. Cada respuesta en este viaje de 2500 años nos ha llevado a una pregunta aún más profunda, y eso nos deja con una idea fascinante. Si nuestro entendimiento ha cambiado tanto, ¿qué verdades sobre el átomo, que hoy nos parecen imposibles, vamos a descubrir mañana?